Claro, desde luego. Bueno, esto era el 8.1. Eh, bloque 8 solo tiene dos epígrafes. En el segundo me faltaba una cosa que además no está en el libro, que es lo del desarrollo urbano. El otro día había contado que en las ciudades hay desarrollo, por un lado, de las zonas burguesas que se llaman ensanches, ¿vale? Los ensanches más famosos son el de Madrid y el de Barcelona. El de Barcelona estaría bien que supierais el nombre, que es el Plan Cerdá, ¿vale? Está bien que os lo sepáis porque yo creo que es típico que entre en la BAU que os pongan a lo mejor una foto de esto y vosotros identificáis que es un ensanche y que es el de Barcelona, el ensanche Cerdá. Y luego el otro es el de Madrid, que se llama el Plan Castro, que es del mismo año, de 1860. Y la idea de los ensanches es la misma, es que hagas las calles más anchas, más modernas, mejor para la vida burguesa. Introducir, poder tener ciertos jardines para que la gente pasee, ¿no? Que haya cafés, que sean lugares bonitos y agradables y que luego sobre todo tengan un buen saneamiento, que tengan alcantarillado y que tengan iluminación. Pero esas son las zonas buenas de la ciudad, ¿no? Este, por cierto, es una imagen de Madrid. Este es el Madrid viejo. Lo veis aquí que tiene las calles están desordenadas y estas calles así mucho más rectilíneas sería el inicio del ensanche de Madrid. Y este es el producto, ¿no? Las calles ya son rectilíneas. Esto es crear la ciudad nueva. Zonas de ensanche y zona de casco antiguo. El casco antiguo tiene el trazado medieval y las zonas nuevas tienen un trazado ya rectilíneo, de ángulos de 90 grados. Las ciudades mejoran también las infraestructuras, es una de las cosas que deberéis de poner en vuestro epígrafe, porque se introducen los tranvías o se hacen calles que puedan estar pavimentadas para los coches. Sí, estos son. Y bueno, eso lo que hace es que en los barrios buenos, en los que hay ensanches, se mejora la mortalidad, se reduce porque ya no hay tantas enfermedades, la gente tiene unas condiciones más sanas para vivir, pero estos son las zonas buenas en los ensanches, porque luego estaría todo el resto de la ciudad, que son los barrios malos, donde están los obreros, que no están bien regulados, en fin, eso es lo que habíamos contado el otro día. Luego, dentro de este epígrafe que os pide que habléis del desarrollo urbano, lo que yo señalaría en el epígrafe es las zonas que reciben un crecimiento de población que haga que crezcan las ciudades. Porque la tendencia demográfica es que el interior pierde población porque la gente lleva a cabo el éxodo rural hacia las zonas urbanas, pero las zonas que tienen posibilidad de desarrollar ciudades son las que están en la costa. Este mapa que dice aquí, distribución de la población a finales de siglo, ¿no? En 1900. Se ve que excepto Madrid, el interior se está quedando vacío. Pierde vamos, no aumenta su densidad de población, podríamos decir, además de que pierde población. Mientras que son todas las costas las que sí que reciben población y consiguen una alta densidad. Entonces ciudades como Bilbao, Santander, La Coruña, Vigo, Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona. Pero las dos únicas grandes son Madrid y Barcelona. Y luego en este epígrafe, yo si fuera vosotros, mencionaría que la razón por la que las zonas de la costa son las que reciben población es porque la cercanía a los puertos permite que sea rentable fabricar productos en esa zona, por tanto es donde hay fábricas y por donde hay riqueza para que venga nueva población. Para eso ese es el final del 8.1. Bueno, sería las zonas de costa en general. Tienes el País Vasco y Cataluña, se ve que es donde más población hay, ¿no? Donde hay más densidad de población, más de 90 habitantes por kilómetro cuadrado, pero luego el resto ya son todo zonas de costa. Al sur, porque además se permite una mejor revolución agrícola y la agricultura del sur era hortifrutícola, lo cual da más dinero. Luego zonas de costa, pero las islas. Y en el norte, en Asturias, que sí que hay una cierta industria, empieza a haber industria. Cantabria. Y en Galicia, en verdad, en Galicia es por otras razones, pero no voy a meterme a explicar ahora eso. Vale, y luego está en el epígrafe 8.2, yo he estado contando lo de la revolución industrial. Mirad, en el epígrafe 8.2 os pide que habléis de un montón de cosas. A mí me parece un epígrafe, los dos epígrafes del bloque 8 me parecen súper fundamentales, me parecen los más importantes.
En el 8.2 os pide revolución industrial en la España del siglo XIX y luego que habléis de tres cosas. Yo, desde mi punto de vista, deberíais dedicar más o menos el 70% del tema a explicar por qué la revolución industrial es un problema en España. Y ahí es todo lo que conté ayer en clase, que es, y antes de ayer, pues que la agricultura no iba bien, era de bajos rendimientos, contar cómo se desarrolla la industria, que son las cuatro industrias que explicamos, que por cierto ya grabé el vídeo de nuevo porque se me olvidó dar al botón de grabar. Me tocó hacerlo en casa, pero ahí os lo he puesto porque, como os digo, es el 70%, ¿vale? Es el 70% del epígrafe desde mi punto de vista. Y luego dedicaría un 10% a hablar del ferrocarril, un 10% a hablar de proteccionismo y librecambismo y un 10% a hablar de la banca moderna. Eso es desde mi punto de vista, ¿vale? Porque es que en el libro de texto, si miráis, para hablar de estas tres cosas, del ferrocarril, proteccionismo, librecambismo y la banca, dedica una barbaridad de páginas. Y es que me parece que eso no es importante. Lo importante es hablar de cómo fue la revolución industrial en España y luego ya hablar de esos tres puntos, ¿vale? Entonces eso es mi forma de verlo. Entonces vamos con ello y es lo que voy a explicar hoy. Como os digo, hay muchísima información en el libro, pero yo voy a intentar contar lo básico. Bueno, nos pide que habléis de los transportes y más en concreto del tren, ¿vale? Del ferrocarril. 8.2, esto es uno de los 10% que os he dicho. El sistema de transportes y el ferrocarril. A ver, España, además es que son cosas que ya hemos tratado muchas veces. España tiene unos problemas que no tienen otros países de Europa porque la geografía de la península es mucho más escarpada, ¿no? Si miramos a Europa en general, es una zona mucho más llana que la península. En cambio, la península es muy montañosa, es el segundo país más montañoso de Europa. Y es que si quieres ir, por ejemplo, del puerto de Valencia hacia el interior, solo puedes ir por un camino. Con lo cual te queda que si quisieras a lo mejor, en vez de ir a Madrid, quieres ir, yo que sé, a Zaragoza desde Valencia, pues es muy difícil las comunicaciones. Además, se suma que en España, y esta frase que voy a decir ahora es lo que sí que hay que decir, en España el sistema de comunicaciones es una herencia de los Borbones, y la herencia de los Borbones es un sistema radial, recordaros. Y eso hoy día sigue siendo así en España. Radial porque todas las comunicaciones se organizan desde Madrid, que es el centro, y luego hay radios, ¿no? Están las diferentes autopistas, los diferentes trenes, todos son de Madrid hacia las diferentes zonas. Eso hace que si quieres ir de uno de los radios a otro, sea más fácil ir a Madrid y luego ya subir de nuevo que ir directo, ¿no? Eso es porque la geografía de España no permite de otra manera. Es súper complicado. Entonces, razones de esto. Y aquí, como os digo, vamos a profundizar un montón, pero en verdad no hay que contar tanto. La meseta central está súper rodeada de montañas. Tanto la meseta norte como la submeseta sur están rodeadas de montañas, con lo cual el trigo que se pueda producir en el interior es difícil de sacar afuera. Los ríos en España no son ríos fácilmente navegables. Solo hay uno que es fácilmente navegable, que sería el Guadalquivir, mientras que, bueno, incluso también un poco el Ebro, pero el resto de ríos o son cortos, como por ejemplo los que tienes en la zona del norte, son ríos muy cortitos, que van muy rápido y que no facilitan la navegación, con lo cual el río que se puede utilizar para hacer muy barato el transporte, pues no se puede utilizar. Y además son irregulares, porque el clima de España es un clima mediterráneo. ¿Vas a geografía? El clima de España es un clima mediterráneo que hace que en las épocas de verano muchos de los ríos incluso no tienen caudal, con lo cual no puedes confiar en los ríos para el transporte, ¿no? Claro, sí, a ver, hay varios regímenes fluviales, pero en España en general todos son difíciles, no te lo facilitan. El río Rin, el Danubio, el Sena, incluso los ríos que hay en Inglaterra, todos son ríos que facilitan muchísimo más el comercio que los que se tienen en España. Entonces ahí hay una razón por la que en España el comercio o los mercados han estado fragmentados. Es decir, en Cataluña a lo mejor sí que hay un buen comercio dentro de Cataluña o en la meseta norte o en la meseta sur, pero entre ellos es muy complicado. Entonces no se desarrolló un comercio unido. Luego, el transporte marítimo en España digamos, la gran fuerza es lo que es la gran ventaja que sí que tiene España, porque sí que tiene una costa muy, 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 muy grande, tiene una costa muy alargada
que sí que permitió un desarrollo de los puertos en España. Pero nos dice, a pesar del extenso perímetro del costero español, las costas en general son poco recortadas, por lo que escasean los puertos naturales. Eso significa que si quieres hacer un puerto tienes que gastarte dinero en él, tienes que poner tú la infraestructura. Hay pocos puertos naturales en España. Por ejemplo, en las Baleares sí que hay puertos naturales, pero los demás hay que acondicionarlos, hay que construirlos. Los puertos que se construyen en España son Santander, Bilbao, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Sevilla. Yo estos no os recomiendo que los memoricéis. Los que sí que estaría bien manejar son Barcelona y Bilbao, que son los de los focos industriales. Al final es que es la clave. En España, como no había habido un avance rápido de la revolución industrial, los buques siguen siendo buques de vela hasta finales o hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya empiezan los buques a vapor. Había una mezcla entre buques a vapor, perdón, a vela, pero fabricados de forma industrial, que eran los Clipper. Pero bueno, que yo es que si fuera vosotros ni los mencionaba, no me metería en esos fregados. Luego, el transporte terrestre, pues en España se va a necesitar invertir mucho dinero en carreteras para poder facilitar el comercio entre las diferentes zonas de la península. Pero son carreteras que necesitan cruzar puertos. Habéis ido, imagino, a Ávila por el puerto de aquí, ¿no? Ahí se ve fácilmente que es que hasta a los coches les cuesta. A ver, no es un puerto muy complicado, pero es que hay puertos mucho peores en España. Si este que os digo es el de las tres cruces verdes, no es un puerto fácil, imaginaros un puerto difícil. Las carreteras sirven para intentar facilitar, hacer más fácil cruzar esos puertos, ¿no? El ir de un mercado regional a otro mercado regional. Bueno, de nuevo, no me metería mucho. Lo que sí que hay que hablar en transporte terrestre como algo que supone una revolución es el ferrocarril, que es lo que nos piden que hablemos en el epígrafe, que habla te pone explícitamente, la red de ferrocarriles. Bueno, ferrocarril en España se introduce en las zonas industriales. Se introduce en Barcelona-Mataró, que es de las primeras líneas, ¿no? Para transportar los productos textiles de forma barata hasta el puerto de Barcelona. Pero en verdad, cuando la red de ferrocarriles de España se extiende de verdad, es en el bienio progresista, la Ley General de Ferrocarriles, que ya hemos hablado de ella, que buscaba que el ferrocarril fuera el motor de la revolución industrial en España, porque para producir las vías, lo que son los carriles, necesitas industria siderúrgica. Para mover los trenes necesitas minas de carbón, ¿no? Entonces, al final, si consigues que haya un buen ferrocarril, va a mover que se muevan otros sectores industriales. Además, el ferrocarril se contaba que podía ser una forma de mejorar el mercado nacional, es decir, contar con el ferrocarril para abaratar el transporte dentro de la península, de las comunicaciones y de los transportes de materiales, de comercio, porque tiene mayor capacidad de carga, va más rápido que los carromatos, aunque el tren en esta época fuera a 30 kilómetros por hora, pues un carruaje no va a 30 kilómetros por hora, va más despacio. Y luego es más seguro. Un ferrocarril, aunque tenga sus peligros, que tampoco son muchos, no sufre, por ejemplo, el que te vengan los bandidos y te lo ataquen, ¿no? Eso pasa en el salvaje oeste, pero en las carreteras eso sí que pasaba, porque los puertos que eran muy agrestes, por ejemplo en Sierra Morena, había muchísimos bandidos que te atacaban. Por eso se hizo la Guardia Civil en el 44, que es solo 10 años antes. Entonces el ferrocarril es más seguro también. Bueno, se esperaba que animara la promoción del resto de industrias, que esto es lo que he dicho antes, de que se creía que si se asentaba bien el ferrocarril, serviría como motor de toda la revolución industrial. Las primeras líneas son Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez, Langreo-Gijón. La de Langreo-Gijón y la de Barcelona-Mataró sí que es por intereses económicos, la de Madrid-Aranjuez es por el recreo de la familia real. Pero eran líneas muy específicas, no es una línea real. La fiebre constructora, cuando se empieza a hacer una verdadera red de ferrocarriles en España, es con la ley de ferrocarriles del 55. Esa ley se apoyaba de otras leyes. Había dos leyes que servían como apoyo a la Ley General de Ferrocarriles. Por un lado, la desamortización general de Madoz, que sirve para conseguir dinero para subvencionar
el esfuerzo económico que supone la red de ferrocarriles. Y otra ley es la ley de bancos y la ley de sociedades de crédito para facilitar el financiar, porque al final aquí uno de los problemas de la revolución industrial en España es que no hay dinero, no, nadie quiere invertir. Se necesita facilitar de parte del Estado, ¿no? Liberalizar. En uno de los vídeos que os he puesto, comento una ley que es de liberalización. Y ahí se muestra cómo los políticos tenían conciencia de que para facilitar el que se diera la revolución industrial en España, la modernización económica, había que hacer que las leyes hicieran más fácil el invertir en España y que fuera más seguro también. De verdad, os recomiendo encarecidamente que veáis los vídeos de comentario de texto. Bueno, la ley de ferrocarriles propiciaba crear sociedades anónimas ferroviarias. Sociedad anónima es cuando se crea una entidad financiera en la cual la gente puede invertir, ¿no? Y comprar acciones, participaciones en esa empresa. Y así es como se introdujo el ferrocarril en España. Había diferentes compañías privadas que construían sus líneas de ferrocarril que luego cuando reportaran beneficios se repartían entre los diferentes inversores. Pero los inversores eran sobre todo extranjeros. Bueno, el resultado fue que sí que se consigue un rápido ritmo de construcción, pero luego llega la crisis del 1866, que es una de las razones por las cuales cae Isabel II, ¿no? Es una de las razones que motiva la Revolución Gloriosa del 68, y eso paraliza la velocidad de crecimiento de la red de ferrocarriles. Compañías que había, pues por ejemplo, Madrid, Zaragoza, Alicante. Ferrocarriles del Norte, Sevilla, Jerez, Cádiz. Simplemente como un ejemplo, la estación de tren de Valladolid se llama la Estación del Norte porque era una estación privada. Hoy día es una estación pública porque luego en el franquismo todas estas compañías privadas se nacionalizaron y se convirtió en Renfe, que es una empresa estatal, pero antes eran privadas. Es decir, había un montón de empresas que gestionaban su propia red de ferrocarriles. O sea, en teoría solo para mover mercancía. Sí, sobre todo lo que interesaba económicamente era eso. Yo tengo solo solamente que carro. Bueno, probablemente te saldría mejor incluso ir, o bueno, o bien vas a Madrid y luego ya consigues a lo mejor ir a Valencia y luego coges un barco, o ibas en carromato. Sí, en esta época los ferrocarriles no están destinados precisamente a la gente, están más para mover mercancías, mover la lana, mover el trigo. Había mucho interés en exportar el trigo de Castilla, por ejemplo, a Santander, para ya en Santander ponerlo en barcos y llevarlo por la costa donde fuera necesario. Vale. Bueno, simplemente volver a repetir que los capitales eran extranjeros, ¿vale? Mayoritariamente franceses, pero también belgas, alemanes. Me acuerdo que era Sergio, ¿verdad? Eras tú, que me decías que era sobre todo alemán, ¿no? La verdad que yo lo siento un montón por vosotros por que os toque hacer estos epígrafes. A ver, en verdad es que intentad planteároslo como, por ejemplo, resumir esto de los ferrocarriles en dos líneas. En dos líneas en las que cuentes. El ferrocarril llega tarde a España, se impulsa con la ley de ferrocarriles del Bienio Progresista del 55, que se apoya en otras leyes que faciliten la inversión de capitales, capitales extranjeros, que crearán diferentes compañías privadas. Con eso has contado ya mucho, ¿no? Que luego se paraliza con la crisis del 66. Ya está. Bueno, el último impulso llega con la restauración. En general, en la revolución industrial podemos decir que es con la restauración cuando se consigue estabilizar los avances de modernización. Consecuencias de la ley de ferrocarriles, pues las principales compañías son concesiones. Una concesión es cuando te dan por un número de años la explotación de algo, ¿no? Concesiones a compañías extranjeras. Problema, esas compañías extranjeras traían los trenes que traían, las locomotoras, los coches, los importaban del extranjero, porque les resultaba mucho más económico traerlo de fuera que fabricarlo en España. Como en España no había una industria estable, era más barato traer los trenes de fuera, con lo cual la ley de ferrocarriles fracasó en conseguir que fuera un motor para la revolución industrial en España, porque no se fabricaban en España. El capital privado español se invirtió en ferrocarriles y no en las industrias. Es decir, falla en su interés por conseguir ser un motor de la revolución industrial.
Al final existía el medio de transporte, pero apenas había mercancías que transportar y las compañías ferroviarias no podían recuperar lo invertido. Muchas de ellas quebraron y arrastraron en su caída a los bancos y sociedades de créditos en la crisis del 66. Con lo cual, fracaso, ¿vale? El final de vuestro comentario, de vuestras líneas sería, finalmente la ley no triunfó, fracasó, debido a que no hubo un apoyo, no consiguió que se fabricaran los trenes en España y además hubo un fracaso en que no recuperaron sus beneficios o sus inversiones. Ese es uno de los tres puntos que os piden. El segundo es que habléis de comercio, pero os piden que habléis de libercambismo versus proteccionismo. Entonces hay que hablar de esas dos cosas. Bueno, yo creo que esto me lo voy a saltar, ¿vale? Porque es que no creo que sea, no creo que debéis de mencionarlo, porque además ya lo hemos contado. Bueno, comercio exterior en España, de nuevo, no me metería a hablar de estas cosas. Se importaban productos industriales. Vale, nada. Vamos directamente a proteccionismo versus librecambismo, ¿vale? Si le queréis echar un vistazo a esas diapositivas que son del libro de texto, le echáis, pero no tenéis que incluirlo en vuestro epígrafe. A ver, el proteccionismo ya lo hemos mencionado varias veces, cuando hablábamos de Cuba, cuando hablábamos de la industria textil en Cataluña. El proteccionismo es una medida que tomaron casi todas las naciones europeas, por no decir todas las naciones europeas, para proteger las industrias locales. Cuando tú comercias en el mundo, se pueden dar relaciones de desigualdad, porque hay un país más rico que produce más barato que tú, entonces cuando tu país va a comprar algo, claramente va a comprarlo más barato. Si tú tienes que competir, España, tienes que competir contra Inglaterra, no puedes competir, porque es que es mucho más barato para cualquiera comprar el producto inglés que comprar el producto español. Entonces tienes que limitar la libre competencia y eso se llama proteccionismo y se hace por medio de aranceles. El arancel es un impuesto que se cobra cuando el producto entra en el territorio nacional. Cuando tú importas algo y llega al puerto, obligas a que se pague un arancel. Has traído camisetas por valor de tanto. Hay un arancel que dice que tienes que pagar un 20% por el valor de lo que traes, ¿no? De tu mercancía. Eso hace que el precio suba y no resulte tan interesante importar. Con lo cual la gente lo que hace es estimular que compren lo local antes que lo exterior, ¿vale? Eso es el proteccionismo. Y ocurrió en toda Europa. ¿Quiénes defendían el proteccionismo en España? Pues los textiles catalanes, los burgueses que tenían las fábricas de Cataluña, para que no tuvieran que competir con la producción belga, inglesa. Los productores de cereal castellanos, la burguesía castellana del interior de la península, que su trigo preferían que fuera comprado al comprar el trigo, pues por ejemplo de Ucrania o otras zonas de Europa que pudiera ser más barato. Hay que tener en cuenta además que es que el trigo español era más caro de lo que debería de ser debido a que era muy difícil de transportar. Como es un volumen muy grande, ahí cuando vais por la carretera veréis los silos estos de trigo que hay enormes, que son unas construcciones brutales. Siempre están al lado de las vías del tren. ¿Los habéis visto? Que son típicos del franquismo. Silos, franquismo. Estos, hay un montón, en todos los pueblos hay uno. Eso era porque en cada pueblo era el lugar donde guardaban el trigo. Bueno, pues es que el trigo son volúmenes brutales. Hay que pensar en la cantidad de trigo que comemos al día. Entonces era muy caro transportar el trigo, no resultaba eficiente. Por ello, los burgueses castellanos les interesaba que hubiera un arancel para que fuera más caro comprar el de fuera que comprar el castellano. Y luego lo mismo con los burgueses vascos, es que lo que querían era que se comprara su hierro y no el hierro de otros lugares. Frente a ese proteccionismo, que ya hemos dicho, yo si fuera vosotros diría quién le interesa, ¿no? Explicaría qué es el proteccionismo, por qué existe, quién le interesa. Hay que hablar de la otra posición, que es el librecambismo. Mira, en la historia de España ha habido siempre tres burguesías que han sido como las grandes burguesías españolas. Está la burguesía catalana, que sobre todo su inicio es la industria textil, pero luego se convertirá en una burguesía más diversificada. Luego está la burguesía castellana, que son los que tenían muchas tierras, que producían trigo, al final son latifundistas. Y luego está la burguesía vasca. Esas tres burguesías son las grandes burguesías españolas y estuvieron aliadas.
¿Cómo estaban aliadas? Pues interviniendo políticamente en el sistema de la restauración. Eran quienes movían los hilos al final, eran quienes tenían los intereses. Luego, al contrario, estaría el librecambismo. Librecambismo es un planteamiento mucho más moderno, es liberal económico. Defendían que el Estado debía intervenir poco, lo mínimo posible en economía, porque así el mercado funciona mejor. La competencia, la libre competencia, estimula a que el comercio, a que la producción mejore. Porque si tú tienes que competir con alguien que lo hace mejor que tú, te vas a esforzar en mejorar tus procesos, ¿no? Y eso en teoría va a estimular el que España se modernice. Porque si no, lo que haces es cerrar las fronteras y convertir a España en un lugar que no se moderniza, ¿no? El proteccionismo es lo que hace al final. Bueno, ¿quién defendía eso? Comerciantes, compañías ferroviarias y luego algunos políticos idealistas, ¿vale? Gente que realmente creía en esto, pero bueno, al final era... No había no había gente poderosa más allá de estos que hemos dicho que estuviera interesada en defender estos planteamientos, ¿vale? Aunque teóricamente supieran que era beneficioso para España, quien va a pagar el pato no quiere hacerlo, ¿no? Quien pagaría el pato es quien tendría que pagar el dinero, quien perdería dinero, que son esos burgueses, no están dispuestos a perderlo. En España se mantuvo el proteccionismo durante casi todo el siglo XIX, sí. Bueno, este es una caricatura que intenta criticar el proteccionismo español. Dice España libre. Ay, madre mía. Sí, perdón, libre, puntos suspensivos, cambista. Quiere decir que España estaba defendiendo el liberalismo, ¿no? Cuando quien lo está pagando, quien está pagando ese proteccionismo, son las clases bajas, que al final son las que pagan el que España no mejore, no se modernice. Es una España en ruinas, ¿no? Con mucha gente pobre, mientras que las élites, que son los que defienden el proteccionismo, pues son los que siguen viviendo bien, ¿no? Bueno, en el proteccionismo versus librecambismo hay varias etapas. En general, todas son etapas en las que se mantuvo más el proteccionismo que el librecambismo. Pero hay una etapa en concreto que intentó ser más librecambista, que es la que vamos a mencionar en el epígrafe. Hasta, bueno, al inicio, el reinado de Fernando VII, muy proteccionista. Normal, eso es propio del antiguo régimen. Luego se va reduciendo un poquitín los aranceles con el reinado de Isabel II. Es lógico porque se está introduciendo el liberalismo, ¿no? Que al final el liberalismo, aunque siga siendo proteccionista, no es tan agresivamente proteccionista como lo es el antiguo régimen, el absolutismo de Fernando VII. Y luego con el sexenio democrático es cuando llegan los más liberales, ¿no? Son los más progresistas. Está el arancel Figuerola, que lo vamos a explicar ahora, que es un poco más librecambista, pero cuando acabe el sexenio democrático vuelve el proteccionismo, ¿vale? Con lo cual, excepto el sexenio democrático, que es un poco más librecambista, se mantiene el proteccionismo. Bueno, Figuerola, que es el que crea este arancel, era el ministro de Hacienda del gobierno que surge del sexenio democrático, ¿vale? Se supone que es librecambista, pero en verdad decimos que es librecambista porque era menos proteccionista que los que vinieron antes y los que vinieron después. Entonces era en realidad proteccionista, pero menos. ¿Y qué es lo que quería Figuerola? Bueno, pues él decía que hay que bajar las tarifas de los aranceles, ¿vale? Hay que reducir los aranceles para intentar promover un poco el librecambismo. Razones para considerarlo librecambista. No prohibía la importación de ningún producto, mientras que otros aranceles prohibían explícitamente, por ejemplo, importar textiles de Inglaterra. Prohibido, no se permite. Bueno, pues él no. Eso ya es un paso hacia el librecambismo, ¿no? Y luego, en ese arancel que él puso, él había estipulado que desde 1875 se iban a reducir los aranceles, pero esto no se cumplió, ¿vale? Porque en el 75 sabéis que hubo un golpe de Estado y se introdujo un nuevo régimen que va a retirar esta ley, con lo cual el espíritu de la ley era más librecambista, pero no se pudo llevar a cabo. Pero bueno, que vosotros al final, una línea rápida de decir, en 1869 hay como dice aquí el libro, un paréntesis dentro del proteccionismo español, porque Figuerola hizo una ley que por un lado no prohibía la importación de ningún producto y preveía que se iban a reducir los aranceles. Ya está, ¿vale? Con esa frase, más que suficiente.
No decaigáis, por favor. Sí, Que si estudiéis mucho, ¿vale? No aflojéis ahora. pero no vamos a entender. Claro, hombre, yo lo sé, pero bueno, no sé. Porque os veo, por un lado, el ver que la clase ha caído, ¿no? Están estudiando. ¿Y para qué estudian si no vienen a clase? Es que no tiene sentido eso. Quiere decir, venir a clase es estudiar, no es perder el tiempo. Es un error pensar, ya, pero es que es un error pensar que no venir a clases es algo positivo. Bueno, en fin, esto queda grabado para que lo vean. No, ya lo sé, ya lo sé. Solo quiero, os estaba contando porque os decía eso de no decaer. Bueno, y ya el último punto os pide que habléis de la banca, ¿vale? Cuando habléis de la banca hay que mencionar que durante el siglo XIX se introduce la peseta en España. Y la peseta es un avance, ¿vale? Hay que decirlo explícitamente, la peseta es un avance dentro de España. Porque antes de que existiera la peseta, en España se utilizaban muchas monedas de distintas épocas, de diferentes lugares de España, es decir, no había una unificación monetaria. Eso hace que el comercio sea más complicado, porque tienes que calcular, vale, me vas a pagar con esta moneda que es de este sitio, entonces esta vale tanto, equivale a tanto de esta otra moneda. Eso complica un montón las cosas. Entonces, en España, para solucionar eso, para modernizarlo, ¿no? Para hacer que todo sea más racional, más propiamente liberal, se introduce la peseta en el año 68, sexenio democrático. La peseta es una moneda que venía de Cataluña, pero que se va a hacer que de Cataluña se extienda a toda España y se convierta en la moneda nacional. La peseta tiene una cosa positiva, que es que está basada en el sistema decimal, es decir, 100 pesetas, vamos, o 5 duros son una peseta, ¿no? Este tipo de cálculos de que un céntimo, bueno, igual que ahora el euro, ¿no? Es que nuestra moneda es lo que para nosotros es natural. 100 céntimos es un euro, ¿no? Bueno, pues la peseta hacía eso, pero es que había monedas que no eran decimales, que a lo mejor eran ¿cómo se dice? Por ejemplo, los grados, es hexadecimal se llama, ¿no? Cuando es de 60 equivale a uno, como los grados. 60 minutos es un grado, 60 segundos es un minuto. Esto sí, ¿no? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Sí, pero no. Bueno, eso se llama creo que sistema hexadecimal. No me quiero equivocar, a ver. Sí, sistema hexadecimal. Había monedas que eran de sistema hexadecimal y otras que eran decimal. Y eso complicaba las cosas. Imaginaos que los céntimos, en vez de 100 céntimos es un euro, fueran 60. Bueno, la peseta decide imponer sistema decimal. Y bueno, la peseta se mantiene en la historia de España como la moneda oficial hasta que se introduce el euro en el 2000, en los años ya 2000. Bueno, eso es lo primero, al hablar de la banca. Y luego lo siguiente, ya esto sería el final del epígrafe, hablar de cómo se moderniza la banca en España. Ya había habido algunos intentos de introducir los bancos en España con Carlos III. Y habíamos hablado con ello, ¿no? De el Banco Nacional de San Carlos, que servía para la deuda pública, porque habían hecho los bonos, los vales reales, que era que si tú tenías dinero ahorrado, podías comprar vales reales, es decir, estabas comprando deuda del Estado y luego ese vale lo podías o bien usar para pagar, porque valía como un billete, o si te lo quedabas, podías después llevarlo de nuevo al banco y te devolvían el dinero que tú pagaste con un interés, ¿no? Eso es deuda pública al final. Es, es que tú le estás dejando dinero al Estado porque él te adeuda lo que tú le dejaste. Bien. Bueno, eso ya es con Carlos III. Durante el siglo XIX se van a hacer otros dos bancos importantes. En 1820 el Banco Español de San Fernando, objetivo el mismo, prestar dinero al Estado español. Y luego con Isabel II, el Banco de Isabel II, más luego el Banco de Barcelona. Pero si yo me tuviera que estudiar alguno, que lo tendría que hacer si fuera vosotros, son el Banco Español de San Fernando y el Banco de Isabel II. Porque tuvieron una gran rivalidad, ¿vale? Estos dos bancos tuvieron rivalidad entre ellos. Y eso hizo que de la propia competitividad que tenía entre los bancos, estuvieron al borde de la quiebra, ¿vale? Y eso hizo que el gobierno, como una solución a ese peligro de que quebraran, los fusionó y que de los dos bancos, Isabel II y San Fernando, se creara el Banco de España, que sigue siendo el Banco Nacional hoy día. 1856. Se fusionan en el Banco de España.
Bueno, luego se hicieron también varias leyes con Isabel II para que se pudieran, para que fuera fácil abrir nuevos bancos o lo que se llama aquí sociedades de crédito, que al final es lo mismo que un banco, es algo muy similar a una sociedad de crédito. Una sociedad de crédito es cuando se crea una institución en la cual la gente que tenga dinero ahorrado puede poner su dinero y esa sociedad de crédito lo que hará será invertirlo y los beneficios que consigan de sus inversiones las reparten entre las personas que dejaron el dinero, ¿no? Eso es lo que hace también un banco. Un banco hace lo mismo. Bueno, pues durante el reinado de Isabel II sí que se crean varios bancos, varias sociedades de crédito, pero que van a sufrir la crisis del 66, que ya hemos hablado de ella cuando el ferrocarril, ¿vale? Entonces la mencionamos para las dos cosas. Tras el desastre de 1898, se repatrian, que esto lo dijimos como una de las consecuencias de la guerra de Cuba, los capitales que estaban invertidos en Cuba, como ya no es española, pero igual en Filipinas, en Puerto Rico, esos capitales se traen a España. Y eso hizo que ya con la crisis del 98 se estableciera un verdadero desarrollo bancario, porque se trae mucho dinero que estaba fuera y ahora pasa a formar parte del sistema de inversiones español. Bueno, con eso estaría ya el epígrafe, pero en el libro además nos habla un poco de la hacienda pública. Aquí ya entraría el debate de si deberíamos de mencionarlo o no en el epígrafe, porque si miramos lo que dice la aparición de la banca moderna, dice proteccionismo y librecambismo, y no habla nada de deuda, ¿no? Así que si yo tengo que decidir, yo no hablaría de ello, ¿vale? Yo no me metería en ese tema. Yo me centraría muchísimo más, sin duda, en hablar de esta primera parte, que como os he dicho, yo le dedicaría mínimo el 70%, porque al final es de lo que hay que hablar, de por qué en España la revolución industrial fracasó. ¿Ok? Es que si hablan de eso, no hablan también de lo Sí, sí, también. Si consigues, yo lo digo para que no se lleve mucho tiempo el redactar un epígrafe. no somos de la ferrocarril, que en este caso, pero de Sí, pero yo sí